Bien, jóvenes, entonces ya las sesiones anteriores hemos hablado acerca de los puentes de losa y viga, o denominados también vigas T, y hemos ido hablando ciertos aspectos relacionados con el diseño. También hemos comentado que para efectos de ir aplicando los diferentes requisitos especificados en el AASHTO, vamos a tomar como referencia el proyecto que ven en la pantalla, ¿no? Que también ya lo conocen ustedes. La superestructura es de tramo simple más un voladizo, es una superestructura isostática. En la parte inferior se muestra el corte transversal. Recuerden que nuestro objeto de estudio es la superestructura, ¿no? Y de aquí tal vez lo más importante que quisiera que vayan recordando es la obtención del modelo analítico, ¿no? El modelo analítico. Esto es importantísimo, lo del modelo analítico. O sea, el modelo es una representación simplificada de la realidad, ¿no? Eso es lo que hay que entender. O modelo analítico matemático es aquella representación que luego nos va a permitir elaborar una serie de cálculos a efectos de determinar las diferentes solicitaciones de diseño en el elemento estructural en cuestión, ¿no? El modelo matemático o analítico tiene sus componentes, bien, que poco a poco vamos a ir revisando, y espero que ustedes también vayan tomando nota del mismo, ¿no? Se tiene el modelo geométrico, así se llama, el modelo geométrico. El modelo de las condiciones de frontera, se modelan los materiales, y también se modelan las acciones o las cargas. Entonces, estos serían los componentes del modelo matemático de cualquier estructura, ¿no? Cuando queremos obtener el modelo estructural o el modelo analítico, el modelo matemático, lo primero que hay que hacer es definir o establecer qué elementos van a cumplir función estructural, ¿no? Y luego esos elementos deben representarse a través de los elementos estructurales básicos. Los elementos estructurales básicos son los elementos lineales, planos y elementos sólidos, ¿no? Por ejemplo, en un edificio, ¿qué elementos cumplen función estructural? La columna. ¿Y cómo se representa luego la columna? Se representa como una barra, como un elemento lineal, ¿no? ¿Qué otro elemento cumple función estructural? El muro. Bien, el muro se lo representa como un elemento superficial, como un elemento plano. Generalmente andamos sobre estos dos elementos estructurales básicos, ¿no? Luego tenemos los elementos sólidos, que ya, digamos, intervienen en estructuras un poco más complejas, ¿no? Bien, entonces eso significa el modelo geométrico, ¿no? Es decir, definir qué elementos van a cumplir función estructural y luego representarlos mediante los elementos estructurales básicos, ¿no? Y además luego hay que definir las propiedades geométricas de la sección transversal relacionadas con los diferentes tipos de rigidez que puede desarrollar el elemento estructural, ¿no? Recuerden que tenemos rigidez axial, que está asociada a este producto, la rigidez flexional, que está asociada a este producto, la rigidez torsional, que es este producto, y
la rigidez al corte, ¿no? E, módulo o la rigidez del material. A es la sección transversal y el momento de inercia. J es el módulo de torsión y AV es el área de corte. Entonces, estos son los tipos de rigideces que puede desarrollar cualquier elemento estructural: axial, flexional, torsional y al corte. Entonces, el modelo geométrico es, insisto, identificar qué elementos van a cumplir función estructural, representarlos ya sea como elementos lineales o elementos superficiales, y luego de esos elementos hay que definir sus propiedades geométricas que estén asociadas a los diferentes tipos de rigideces que pueden desarrollar los elementos. Las propiedades geométricas son el área, el momento de inercia, el módulo de torsión y el área de corte. Estas propiedades se obtienen o se definen de acuerdo al tipo de análisis que se pretende hacer, si es un análisis lineal o no lineal, ¿no? Tal vez poco a poco eso se vaya ya manejando, o tal vez ya es un conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Bien, miren, ¿cómo se obtiene el modelo geométrico en nuestro caso, ¿no? El puente, ¿no? La superestructura está conformada, la sección transversal es la superestructura, la que se muestra acá. Luego decimos, muy bien, mira, ¿qué elementos cumplen función estructural aquí en la superestructura? La losa, las vigas longitudinales y las vigas transversales, que son las vigas diafragmas. Ahora, la pregunta es, ¿qué elemento estructural voy a diseñar? Por ahora voy a diseñar la viga. Entonces, bien, aquí, estas vigas, ¿cómo las puedo representar? Entonces, aquí se pueden ir estableciendo una serie de formas de representar. Y una de ellas, la más sencilla, la que generalmente se usa, es discretizar la sección transversal, dividirlas en secciones típicas. ¿Y cuántas secciones típicas vamos a tener? Dos secciones típicas, la que corresponde a la viga exterior y la que corresponde a la viga interior. Entonces, luego digo, muy bien, se divide la sección transversal en secciones típicas. Y cada sección típica trabaja de manera independiente, es lo que estoy asumiendo, es mi supuesto, ¿no? Es importante saber o tener en cuenta qué supuestos estoy formulando, porque en función de eso o de ello, vamos a aceptar el resultado, ¿no? Es decir, oye, mi resultado va a ser muy preciso o bueno, va a tener que estar en orden digamos, de magnitud, ¿no? Bien, entonces asumimos que cada sección transversal trabaja de manera independiente, ese es el supuesto. Bien, el otro supuesto es decir que el ancho de estos elementos es reducido. Bien, ¿qué elementos estructurales tienen anchos reducidos? Una viga, una columna. Bien, cuando ustedes dicen que el elemento tiene un ancho reducido o aceptan que ese elemento tiene un ancho reducido, lo que están diciendo es que solo les preocupa la deformación longitudinal, que no les interesa calcular o validar la deformación transversal. Entonces, si tiene un elemento de ancho reducido, ese elemento se puede representar como un elemento lineal, como un elemento tipo barra. Entonces, cualquiera de estas vigas se puede representar como un elemento unidimensional. Y ese elemento unidimensional tendría que ir desde este apoyo que le puedo llamar A, B, C, desde A hasta C. Bien, esta línea que estoy dibujando está representando una de las secciones típicas, es decir, el corte aquí, si digo corte AA, bien, entonces este sería el corte AA. Una vez que ya se tiene el modelo geométrico, todavía falta aquí determinar las propiedades seccionales de esta barra que sean acordes con el tipo de rigidez que puede desarrollar la barra, ¿no? Entonces, el área, el momento de inercia, el módulo de torsión y el área de corte, como decía, ¿no?
Tal vez, por ejemplo, dicen, oye, no tiene rigidez torsional, J0, no tiene rigidez en corte. Bueno, esto no es cierto, no, 0, por ejemplo. No tiene rigidez axial, 0. Entonces el área se declara como 0. En fin, ustedes cuando ensamblan su matriz de rigidez de una barra, recuerdan, en esa matriz de rigidez intervienen estos términos, ¿no? Y a veces una barra solo tiene rigidez axial, y en otros casos las barras tienen rigidez axial, flexional, pero no tienen rigidez torsional, tampoco tienen rigidez al corte. Entonces, esas cosas supongo que lo han visto en el curso de análisis estructural, ¿no? Bien, entonces ya tengo representada la barra, la viga, ¿bien? Y también se supone que ya hemos calculado las propiedades geométricas de la sección transversal asociadas a los diferentes tipos de rigidez que puede desarrollar la barra. Entonces, lo siguiente que hay que definir es el modelo de las condiciones de frontera, de continuidad y frontera, ¿no? Esto tiene que ver, miren, a la manera en que se van uniendo los diferentes elementos que conforman la estructura. Entonces, ahí hablamos de conexiones. ¿Qué tipos de conexiones o uniones conocen ustedes? Conocen conexiones rígidas, conexiones simples. Y bueno, no solamente se hace referencia a la conexión, sino a cómo está, cuáles son las condiciones de apoyo de la estructura o de ese elemento estructural. Entonces, miren, voy a definir aquí las condiciones de frontera. Primero voy a asumir que la subestructura es indeformable. Bien, bien. Entonces digo, muy bien, la subestructura es indeformable. Y si es así, la subestructura lo represento como una línea tierra. Bien. Bien. Entonces ya asumo que la subestructura es indeformable. Bien. ¿Eso es normal? Sí, no hay problema, ¿no? Están aceptando que las deformaciones de la subestructura no van a afectar los esfuerzos y deformaciones de la superestructura. Eso es válido. Ahora, ¿cómo está ligada la superestructura, que es la línea esta de color rojo, con la subestructura, que son estas líneas a tierra? Entonces digo, muy bien, aquí miren, en el apoyo A, vamos a diseñar este vínculo entre la superestructura y la subestructura, de modo tal que se permita el giro relativo entre la superestructura y la subestructura, pero que esté restringido el desplazamiento relativo entre esos dos elementos, ¿no? Es un apoyo fijo articulado. ¿Se acuerdan? En este extremo la barra puede rotar libremente, pero no se puede desplazar. Eso formalmente es lo que conocemos, pero vamos más allá, ¿no? Digo, oye, muy bien, aquí estoy asumiendo que va a haber giro relativo entre la superestructura y subestructura, pero que está restringido el desplazamiento entre esos dos elementos. Y aquí vamos a diseñar este dispositivo de apoyo de modo tal que permita el giro relativo entre la superestructura y la subestructura, pero también que permita el desplazamiento relativo. Entonces, este sería un apoyo de expansión, y el apoyo de expansión tiene esa característica, ¿no? Permite el giro relativo y también el desplazamiento relativo entre dos cuerpos. ¿Bien? Y en C, bueno, no hay unión con el muro, es un extremo libre. Entonces ya tengo, miren, el modelo geométrico, el modelo de las condiciones de frontera, de continuidad y frontera. Recuerden que este modelo de condiciones de continuidad y frontera tiene que ver la manera en cómo se van a unir los elementos estructurales y cómo se van a apoyar.
Ahora, con respecto al modelo de los materiales, recuerden que nosotros vamos a hacer un análisis lineal, y en los análisis lineales se acepta que los materiales tienen un comportamiento elástico lineal infinito. Es decir, que la rigidez del material es independiente de la intensidad de la carga aplicada. Eso es falso, ¿no? Porque conforme se va incrementando la carga, el material sufre daño y su rigidez va decreciendo. Bueno, en el análisis lineal aceptamos esto, ¿no? Que el material tiene un comportamiento elástico lineal infinito, que la rigidez del material es independiente de la intensidad del esfuerzo aplicado. Análisis lineal. En el análisis no lineal, que es un poco más complejo, entonces ahí sí se toma en cuenta que la rigidez del material va cambiando con la intensidad del esfuerzo aplicado. ¿Bien? Igual, miren, en un análisis no lineal, las propiedades, en el análisis no lineal, no lineal, las propiedades geométricas de la sección transversal también van variando dependiendo de la intensidad de la carga aplicada. Por ejemplo, en los elementos de concreto reforzado, lo más sencillo de ver, conforme se va incrementando la carga, el concreto se va fisurando y al fisurar se va perdiendo momento de inercia. Esa variación en el momento de inercia puede tomarse en cuenta a través de un análisis no lineal. Bien, en cuanto a las cargas, bueno, aquí hay mucho que hablar. Las cargas se pueden representar como fuerzas concentradas, como, no sé, pues como cargas uniformemente distribuidas, cargas estáticas, dinámicas. Por ejemplo, en el caso nuestro, la sobrecarga vehicular, el camión de diseño, ¿cómo lo representamos? ¿Cómo lo idealizamos? ¿No? Como un tren de cargas, como una serie de fuerzas concentradas. ¿Sí o no? Así es el modelo de las cargas. Este es el modelo de cargas. P1, P2, P3. Este es nuestro modelo para las cargas o la sobrecarga vehicular. ¿Eh? Bueno, entonces quería hacer mención a esto un poco para que se tome en cuenta cómo es que se va obteniendo el modelo matemático, el modelo analítico de la superestructura, y espero que esto, digamos, se tome en cuenta, y ojalá por ahí luego se tenga una que otra pregunta al respecto, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos, miren, el modelo estructural. Aquí está el modelo estructural, el modelo analítico, el modelo matemático, como quiera llamarlo, ¿no? De la superestructura. En esto está representando cualquiera de las vigas. Ahora, una vez que ya tenemos el modelo analítico, probablemente habría que hacer un dimensionamiento preliminar. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se va obteniendo las diferentes dimensiones de la sección transversal. Y una vez que se tiene esto, el paso siguiente ya es entrar en la etapa del diseño. Y cualquiera de las vigas, miren, cualquiera de las vigas, la viga interior o la viga exterior, debe diseñarse como cualquier viga de un edificio, ¿no? ¿Cómo se diseñan las vigas de edificio? ¿Para qué? Para que soporten flexión y cortante. Entonces, nuestras vigas las vamos a diseñar por flexión y corte. Ahora, esto es lo que debo tener como idea, ¿no? Ahora, lo que hay que definir es qué cargas vamos a considerar en el diseño. ¿Y qué cargas vamos a considerar? Hemos dicho cargas permanentes del tipo de C, dB y la sobrecarga vehicular, el HL93. El HL93 en sus dos cuestiones, el efecto estático, que le hemos llamado LL, y el efecto dinámico. Este de aquí todavía nos falta un poco explicar, no lo hemos visto.
daño. El definir las cargas es importantísimo porque en función de esto luego definimos qué estados límites debemos considerar en el diseño. Recuerden que hay 4 estados límites: servicio, resistencia, fatiga y eventos extremos, ¿no? Voy a ponerle así: servicio, fatiga, resistencia y eventos extremos. Miren, estos 3 primeros estados límites siempre se deben considerar, ¿no? Servicio, fatiga y resistencia son estados límites que no podemos dejar de considerar. Lo que corresponde al estado límite de eventos extremos va a depender obviamente si existe eventos extremos. Entonces, lo digo muy bien, en mi relación de carga no hay eventos extremos. Como eventos extremos, recuerden que tenemos el sismo severo, colisión de embarcaciones, colisión de vehículos y cargas de explosión. No tenemos, pues aquí dentro de mi declaración de cargas no hay ninguna de ellas, ¿no? Entonces, en mi diseño solo debo considerar servicio, fatiga y resistencia. Ahora, una vez que ya se define qué estados límites vamos a utilizar, el paso siguiente es seleccionar cualquiera de estos estados límites y diseñar el componente. Una vez que se diseña por uno de estos estados límites, luego se va verificando el cumplimiento de los otros estados límites. Por lo general, usamos siempre el estado límite de resistencia. Con este hacemos el diseño y luego verificamos que se cumple el estado límite de servicio y el estado límite de fatiga y fractura. Ahora, el estado límite de resistencia, miren, tiene 5 combinaciones de carga, 5, ¿no? Que se denominan combinación 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada una de estas combinaciones representa una situación particular de carga, y hay que identificar cuál de estas 5 combinaciones debemos utilizar. Voy a comenzar con la combinación 1. Esta combinación 1 representa el uso vehicular normal del puente. Cuando se dice uso vehicular normal, significa que sobre el puente está transitando el HL93. Entonces tenemos la acción simultánea de las cargas permanentes, la sobrecarga vehicular HL93 y más otras cargas transitorias que tienen el periodo de recurrencia menor que el periodo de diseño del puente. Creo que para poder entender esto, voy a regresar un poco a la primera parte del curso. A ver, vamos aquí, para ir recordando algunas cosas que por ahí hemos ido hablando, ¿no? Y aquí está, miren, bien. Entonces, resistencia 1, como ven acá, representa, les decía, el uso vehicular normal del puente, ¿no? ¿Y qué significa uso vehicular normal del puente? Circulando sobre el puente el HL93. Entonces, en esa combinación hay que considerar las cargas permanentes, las sobrecarga vehicular, solo lo que genera el HL93, y algunas cargas transitorias que tienen periodo de recurrencia menores que el periodo de diseño del puente. Notarán que en esta combinación de resistencia 1 no se considera el viento, no hay viento. Entonces queda la combinación de resistencia 1 representa el uso vehicular normal del puente sin viento.
Luego miren, resistencia 2 eh, corresponde a la condición en el que el puente es solicitado por vehículos de diseño especial o de circulación restringida. Es decir, aquí en esta columna que corresponde a la sobrecarga vehicular, aquí deberíamos considerar los vehículos de diseño especial o los vehículos de circulación restringida. Y tampoco hay viento, tampoco hay viento. Entonces, por ejemplo, en una empresa minera, ¿no? Le dice, oye, ingeniero, quiero que me diseñes mi puentecito. Entonces, muy bien. Y ese puente tiene que diseñarse para que sobre circule el HL93. Recuerden que el HL93 representa todo ese universo de vehículos que van a circular sobre el puente, ¿no? Pero además, en algún momento, va a tener que atravesar el puente el vehículo de diseño especial. Entonces hay que considerar en el diseño esa posibilidad, y esa posibilidad se está considerando en la combinación de resistencia 2, ¿no? Resistencia 3, miren, la combinación, esta resistencia 3 corresponde al caso en que existen vientos con velocidades mayores a 90 kilómetros por hora. Entonces, cuando tenemos vientos con velocidades de más de 90 kilómetros por hora, sobre el puente no va a haber sobrecarga vehicular. Miren aquí, esta columna de acá, no se olviden, corresponde al caso de la sobrecarga vehicular. Sobrecarga vehicular. Entonces, en esta combinación de resistencia 3, se considera vientos con velocidades de más de 90 kilómetros por hora, y en esa situación, en esas condiciones climatológicas, se espera que no exista vehículos circulando sobre el puente. El viento, que es W aquí, puede actuar sobre la estructura WS, y el viento puede actuar sobre la sobrecarga vehicular, que es L. Entonces, recuerden que el viento es una masa de aire en movimiento, ¿no? Y que luego va a entrar en contacto con cualquier cuerpo, y al entrar en contacto con cualquier cuerpo se genera la fuerza. Entonces, la fuerza puede generarse sobre la estructura o sobre la sobrecarga vehicular. Entonces, como aquí no hay vehículo, simplemente no hay viento sobre el vehículo, ¿no? Resistencia 4 corresponde a una condición de carga o una situación, digamos, en la que la carga, la relación entre la carga permanente y la carga viva es de más de 100, puentes demasiado pesados. Esto sucede generalmente cuando la longitud del tramo es de más de 70 metros. El puente, el peso propio del puente es muy grande, ¿no? Entonces el puente se estaría diseñando para soportarse a sí mismo y no para soportar la sobrecarga vehicular. Es como si, siempre digo esto, ¿no? nos contrataran para diseñar un edificio en el cual van a vivir hormigas. Entonces el peso de las hormigas es insignificante con respecto al peso propio del edificio, ¿no? Entonces ahí el edificio se diseña para soportarse a sí mismo, ¿no? Bien. Y por último tenemos resistencia 5. Resistencia 5 corresponde a una situación similar, miren, a resistencia 1. Bien, salvo que aquí ya se considera viento con velocidades menores que 90 kilómetros por hora. Entonces va a haber viento actuando sobre la estructura y viento actuando sobre la sobrecarga vehicular, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que he mencionado, miren, nuestro proyecto tiene estas situaciones. Tiene carga de C, de W, LL y M. Recuerden que estos de acá, producidos por el HL93. No tenemos viento, ¿bien? No hay viento. Y no hay otras cargas, no hay fricción, no hay carga hidráulica, temperatura uniforme, no hay gradiente térmico, no hay asentamiento diferencial, ¿bien?
Entonces hay que definir qué combinación del estado límite de resistencia debemos usar. Resistencia 1 lo debemos considerar sí o sí, sí o sí, eso independientemente del resto, eso debe considerarse siempre. Resistencia 2 no aplica en nuestro caso, porque resistencia 2 considera que sobre el puente están transitando vehículos de diseño especial. No va, pues porque no tengo vehículos de diseño especial. Resistencia 3 tampoco, porque no hay vientos con velocidades mayores de 90 km por hora, o sea, no tengo viento. Resistencia 4 tampoco aplica porque la longitud del tramo es muy pequeñita, ¿no? Y resistencia 5 tampoco aplica porque no hay viento, ¿no? Dentro de mis cargas no tengo el viento. Entonces solo me queda la combinación de resistencia 1. La solicitación de diseño es el producto del modificador de carga por la sumatoria de los gamma UI por Q UI. En esta tabla están los factores de carga. Cada valor que aparece en la celda es un factor de carga. Entonces miren, si desarrollamos la ecuación esta para la combinación de resistencia 1, entonces la solicitación de diseño queda NI. Hay que sumar todas las cargas, a DC y dB. Su factor de carga es gamma P. Entonces gamma P DC por dB más gamma, disculpen, aquí me equivoqué, esto es por DC, más gamma P dB por dB. ¿Ya? El factor de carga para carga DC y carga dB son diferentes. Hay diferente nivel de incertidumbre o de variabilidad en la carga DC y en la carga dB. Obviamente el peso de la superficie rodada tiene mayor variabilidad, ¿no? Y para LL e IM el factor de carga es de 1,75, entonces sería 1,75 sacando factor común de LL más IM. No hay más cargas, miren, porque solo tengo DC, dB, LL y IM. Entonces la solicitación de diseño quedaría o debería determinarse con esta ecuación de acá. Ahora, mencioné que el puente o las vigas deben diseñarse por cortante y flexión. Entonces el cortante de diseño será NI gamma PDC por VDC más gamma PDW por VDW más 1,75 del VLL más VI. Y el momento de diseño será el modificador de carga multiplicado gamma PDC por MDC más gamma PDW por MDW más 1,75 del MLL más el MI. Bien. Entonces aquí se sobreentiende que V representa cortante y M momento. DC producidos por las cargas permanentes o producidos por las otras cargas, ¿cierto? Nosotros vamos a iniciar el diseño por flexión. Entonces aquí miren, en el estado límite de resistencia 1, la viga exterior, la vamos a diseñar por flexión. Entonces el momento de diseño tiene que obtenerse con esta expresión. Ahora, igual que ustedes han aprendido en su curso de concreto reforzado, el diseño por flexión requiere, el diseño por flexión y corte requiere que determinemos las envolventes de esos dos esfuerzos, de esas dos fuerzas, ¿no? Y ahí está tal vez la labor más que requiere que le dediquemos más tiempo en el curso, ¿no? Pero miren, aquí hay que tener pendiente lo siguiente, que en cualquier sección, por ejemplo en esta sección de aquí, MDC y MDW van a tener un solo signo. Entonces, MDC
de C, M de W, un solo signo. Por ejemplo, aquí serían solo positivos, ¿no? Y por acá el M de C y el M de W son negativos. ¿No? ¿Eh? Ahora, el problema es la sobrecarga vehicular, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este décimo en particular, como les decía, el M de C y el M de W tienen un solo signo. Ahora, la sobrecarga vehicular ya hemos comentado de esto, inclusive en el examen ha sido parte de ello, hay que definir la sobrecarga vehicular, su ubicación, hay que ubicar la sobrecarga vehicular para que en esta sección en particular se produzca el máximo positivo y el máximo negativo. Tanto el efecto estático como el efecto dinámico. Pero estos valores se presentan en diferentes momentos. Entonces, miren, aquí tengo el MLL, el máximo positivo, su incremento por carga dinámica correspondiente, el MLL, el máximo negativo y su incremento por carga dinámica. Entonces, si a esto le digo, esto es A, todo esto de acá es A, una condición de carga, voy a poner con otro color, esto es A, esto sería como B y esto sería como C. Entonces, lo que hay que razonar es que A no puede actuar de manera simultánea con B y C, ¿no? Es decir, A, B y C, A más B más C, no puede ocurrir nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque B y C corresponde a dos ubicaciones diferentes de la sobrecarga vehicular. Lo que puede ocurrir es lo siguiente, ¿no? Que se presente A más B o A más C. Es decir, la carga permanente con cualquiera de estas dos situaciones. Ahora, tal vez en A más B, escuchen, digo tal vez, no sé, se puede obtener el máximo positivo, o sea, es decir, lo combino aquí, se combina acá, ¿no? Y se obtiene el máximo positivo, o tal vez con el A más C se obtiene el máximo negativo. Es decir, para este punto en particular vamos a tener dos momentos. Voy a obtener un máximo positivo y un máximo negativo. ¿Bien? O tal vez nunca se presenten los valores extremos, solo se presente uno. ¿Bien? Entonces, este análisis lo tenemos que hacer para cada décimo, ¿no? Y en cada décimo hay que tratar de establecer cuánto es el máximo positivo y el máximo negativo. Y luego dibujar estos momentos. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a obtener una primera, probablemente con la combinación A más B, vamos a obtener un diagrama de momentos de esta forma. ¿Bien? Y con la combinación A más C, con la posibilidad A más C, vamos a obtener una forma de momentos como la que estoy mostrando acá, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, esto hay que analizarlo bonito, ¿no? A más B, y esto podría ser A más C. Por ejemplo, aquí miren, en esta sección que mencionaba hace rato, aquí solo hay positivos, ¿no? Bien, tenemos un máximo positivo y luego hay por acá otro momento. En esta sección el momento va variando, miren, y esa variación en el momento puede generar variación de esfuerzos y esa variación de esfuerzo luego conduce a la fatiga de la sección. Puede darse, ¿no? Pero aquí solo hay positivos. Pero aquí miren, en esta sección en particular, también hay, disculpen, aquí solo hay positivos, aquí solo hay negativos. Pero aquí, por ejemplo, en esta sección de acá, sí tenemos un máximo positivo y un máximo negativo. Bueno, una vez que ya hemos graficado A más B y A más C, luego ya obtenemos la envolvente, y la envolvente es la curva que envuelve al resto de curvas, ¿no? Entonces la envolvente queda así, ¿no?
Esa sería la envolvente en momentos. Esa envolvente en momentos representa los máximos momentos que se van a presentar en cada una de las secciones. Entonces diseñamos para eso y se supone que con ello ya luego obtenemos un diseño seguro. Bien, yo les he comentado que les voy a mostrar o les estoy mostrando cómo hacer el cálculo para un décimo en particular, ¿no? Se supone que si aprendemos en un décimo, luego el resto va a ser similar. Pero antes de continuar con ello, quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Miren, aquí voy a dibujar una viga de tramo continuo. 4 tramos. Y voy a trazar la envolvente de momentos. El envolvente de momentos va a quedar más o menos así. Y luego hay que recordar un concepto del curso de concreto reforzado, que son las secciones críticas de momento, donde se presentan los máximos momentos. Los máximos momentos negativos obviamente se van a presentar siempre en los apoyos. No hay pierde, ¿no? No hay pierde. Y los máximos positivos, miren, AB es el tramo extremo izquierdo y CD es el tramo extremo derecho. En los tramos extremos izquierdos, la sección donde se presenta el máximo positivo siempre va a ser el cuarto décimo de ese tramo. El cuarto décimo. Y en los tramos extremos derechos, el máximo positivo se va a presentar en el sexto décimo de ese tramo. Esto ustedes lo van a verificar y comprobar en el desarrollo de su trabajo escalonado, ¿no? Y en los tramos interiores, el máximo positivo siempre se presenta en el quinto décimo del tramo. Esta regla que estoy mencionando acá solo aplica cuando se tienen vigas de tramos continuo. En el caso nuestro no es una viga de tramo continuo, es una viga isostática. Bien, entonces en las vigas isostáticas la sección crítica de momento positivo en realidad se encuentra un poquito desfasada con respecto al centro del tramo. Este es el centro del tramo y se encuentra un poquito así. Esta es la sección crítica de momento positivo, cuando se consideran la acción de carga permanente más sobrecarga vehicular, ¿ya? Pero nosotros vamos a aceptar que en estructuras isostáticas la sección crítica de momento positivo se va a encontrar al centro del tramo. Entonces aquí este quinto décimo del tramo AB representa la sección crítica de momento positivo. Y la sección crítica de momento negativo está obviamente en B. Como ven, aquí hemos indicado que todos los cálculos se van a hacer para el quinto décimo del tramo AB. Bueno, esto de acá ya hemos ido un poco mencionando. Vamos a diseñar la viga exterior y la viga exterior tiene un ancho tributario. Tendrá que tomar obviamente como ancho tributario todo lo que queda de su eje hacia el voladizo y de su eje hasta la mitad hacia la viga interior, ¿no? Entonces con eso tenemos el ancho tributario y con eso desarrollamos el metrado de cargas. Estas cargas concentradas corresponden al peso de la viga diafragma que le corresponde a la viga exterior. Y aprovechando las líneas de influencia vamos a determinar los momentos producidos por la carga permanente. Aquí ustedes tienen a la vista el trazo de la línea de influencia, el quinto décimo del tramo AB. Bien, se colocan las cargas de C y de W y se obtienen los momentos, bien, de 65,02 y de 8,53 toneladas metro lineal. Y luego hay que entrar a la parte del análisis de la sobrecarga vehicular y lo primero que hay que hacer es definir cómo se distribuye transversalmente la sobrecarga vehicular.
Y hemos mencionado aquí lo siguiente, ¿no? Que para vigas interiores la situación más desfavorable siempre se va a encontrar cuando la superestructura es flexible. Y para vigas exteriores hay que definir cuál de estas dos situaciones, si la estructura es flexible o tiene rigidez infinita la torsión. Entonces aquí primero se hace el cálculo como estructura flexible, esto ya lo hemos revisado, y luego hacemos el análisis considerando con superestructura con rigidez infinita la torsión. Y de las dos situaciones tomamos lo que resulta siendo lo más desfavorable. Aquí también hay que recordar que en estas diapositivas existe un error, que este MG no corresponde. Creo que resultaba de 0.72 y algo, ¿no? Bien, pero a efectos de no hacer modificaciones por ahora, voy a mantener este 0.76. Pero, insisto, o sea, no puede 0.76. Miren, en este quinto décimo, los momentos producidos por la carga permanente salen, como se ve aquí, positivos, ¿no? Momentos positivos. Ahora hay que calcular el momento producido por la sobrecarga vehicular. Entonces, con la misma línea de influencia, primero hay que definir cómo vamos a aplicar la sobrecarga vehicular. Y hemos dicho, puede ser el caso general o el caso especial, ¿no? El caso general, hay que tomar el mayor valor entre lo que genera el camión más la carga de carril, o el tándem más la carga de carril. Y este caso general debe tomarse en cuenta para calcular cualquier solicitación, ¿no? Y luego tenemos el caso especial, que dice que tiene que ser el camión más la carga de carril, el tándem más la carga de carril, o el 90% de lo que generen dos camiones más la carga de carril. Pero este caso especial solamente aplica ¿para qué? Aplica solo para determinar momentos negativos de las secciones ubicadas entre puntos de inflexión por carga permanente. Entonces, ¿qué estamos calculando aquí? Primero definamos la ubicación de la sección. Pues miren, la sección, aquí tengo el diagrama de momentos por carga permanente, y aquí está el punto de inflexión. Esto más o menos, miren, está a 0.25 de la longitud del tramo, o sea, 0.25 de 15 metros, ¿no? Es aprox. Se puede calcular, ¿no? O sea, es 6.25 por 15, estamos hablando de 3 metros 75. Bien, si eso es 3.75, de aquí a acá tenemos 15 menos 3.75, estamos hablando de 11 metros 25. Bien. Y el quinto décimo está acá, pues, ¿no? Bien, a 7 metros 50. Esta sección de acá no se encuentra dentro de los puntos de inflexión por carga permanente. Por lo tanto, el momento negativo en esta sección solo se debe determinar aplicando el caso general. Recuerden que el caso especial es para determinar los momentos negativos en las secciones que se ubican entre puntos de inflexión por carga permanente, en esta región de acá, ¿no? Bueno, pero aquí mi sección en cuestión se ubica fuera de los puntos de inflexión, por lo tanto, solo deberíamos aplicar el caso general. Entonces, ubicamos el camión de manera tal de obtener el máximo positivo, el tándem con el mismo criterio y la carga de carril.
Entonces el camión genera 83.49 toneladas metro lineal sobre carril, la carga de carril de 26,78 y el tándem de 78,30. Luego sumamos 83,49 más 26,78 y 78,39 y tomamos el mayor es 110.27. Pero miren las unidades, toneladas metro lineal sobre carril. Ahora, de eso, ¿cuánto le corresponde a la viga exterior? Le corresponde una fracción, ¿se acuerdan? Porque el peso de ese carril se tiene que distribuir transversalmente. ¿Cuánto le corresponde a la viga exterior? El 76%. Entonces, el 76% del peso de ese carril o lo que genera el carril cargado. Entonces aquí tomamos el 76% y a la viga exterior le llega este momento. Ahora, este incremento por carga dinámica hay que tomarlo en cuenta y lo vamos a revisar rapidito acá. Es un tema que me parece no tocamos las sesiones que correspondían, lo pasamos con intención de cumplir con el contenido del curso, ¿no? A ver, por acá debe estar cargas, combinaciones. Aquí está. Acá está. A ver, voy a tratar de esforzarme acá. Miren, este MLL se calcula asumiendo que la superficie de rodadura es totalmente plana, que digamos no tienen ningún tipo de imperfección, o sea, la superficie rodana es superficie rodadura, disculpe, es plana, es una mesa de billar, ¿bien? Pero eso no es cierto, pues, ¿no? La superficie de rodadura tiene imperfecciones. ¿Qué imperfecciones conocemos más? Los baches, pues, ¿no? Las delaminaciones, las ondulaciones que presenta la superficie rodadura. Pero lo más fácil de ver son los baches. Entonces, el MLL es el efecto estático. ¿Por qué efecto estático? Porque su intensidad se calcula considerando que la superficie de rodadura es totalmente plana, no presenta ningún tipo de imperfección. Pero en condiciones reales, las superficies de rodaduras presentan imperfecciones, las más conocidas los baches. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este neumático llegue al bache? Se va a generar un efecto de golpeteo. Va a haber una interacción dinámica entre el vehículo en movimiento y la superficie de rodadura. Esa interacción es el efecto de golpeteo. Entonces el neumático del vehículo golpea a la estructura. Y ese efecto de golpeteo hace que el efecto estático se incremente. Ese incremento en el efecto estático se llama el incremento por carga dinámica. Bien. Y para calcular este incremento por carga dinámica, lo primero que hay que hacer es dividir la estructura. Bien. Y la estructura se define o se divide, miren, en juntas de tablero y los otros componentes. Bien. Sí conocemos la junta del tablero, ¿sí? Le hemos visto eso. Y los otros componentes. Bueno, en este caso vamos a diseñar la viga, no se trata de una junta de tablero, entonces estará por acá en otros componentes. Y va a depender luego de qué estado límite vamos a considerar. Para el estado límite fractura 15%. Para los otros estados límites el 33%. Bien, entonces aquí decimos ahí muy bien. Aquí estamos en el estado límite de resistencia. Entonces el incremento por carga dinámica es del 33%. El
Pero el 33% de quién? ¿Quiénes pueden generar incrementos por carga dinámica? Miren, el efecto por carga dinámica está asociado a la interacción entre el vehículo en movimiento y la superficie rodadura. Y los únicos componentes del HL93 que están en movimiento es el camión y el tándem. La carga de carril no está en movimiento. ¿Por qué? Porque la carga de carril representa o modela el congestionamiento de los vehículos sobre el puente. Entonces, los únicos que pueden generar incremento por carga dinámica es el camión y el tándem. Y de estos dos, obviamente hay que tomar el mayor, porque lo que queremos es maximizar, ¿no? Maximizar. ¿Estamos? Entonces tomamos el mayor entre el camión y el tándem, en este caso el camión, y lo multiplicamos. Entonces el incremento por carga dinámica será 33%, 83.49. Y eso luego se distribuye transversalmente. A la vía exterior le corresponde 76%. Y eso significa 20.94 toneladas metro lineal. En este ejemplo en particular no he calculado el momento negativo, pero creo que lo puedo relatar y ustedes lo van a entender. Entonces, ahora hemos obtenido el máximo positivo, ¿bien? Y hay que hacer ahora el cálculo para obtener el máximo negativo en ese décimo en particular. Con la misma línea de influencia ubicaremos el camión, el tándem y la carga de carril de manera tal de obtener el máximo negativo. Digamos, por poner números, ¿ya? Por poner números, ¿sí? Estos no son números reales, así que por favor quisiera que se tome en cuenta lo que estoy diciendo. Entonces, si estos son los máximos positivos, ¿bien? Los máximos negativos resultan el MLL, ¿bien? De los cálculos que hemos hecho, ¿no? De menos, no sé, pues 15 toneladas metro lineal, y el incremento por carga dinámica de menos 5 toneladas metro lineal. ¿Cómo resultó esto? Bueno, ya saben, hay que sumar el camión más la carga de carril, el tándem más la carga de carril, luego distribuirlo transversalmente, calculamos el efecto estático, luego determinamos el incremento por carga dinámica. Bien, entonces para ese décimo en particular tengo el máximo positivo y el máximo negativo. Ahora hay que calcular los momentos de diseño, y estos momentos de diseño tienen que ser también los dos valores extremos, el máximo positivo y el máximo negativo. ¿Bien? Bueno, voy a hacer aquí un pequeño corte. No sé si hasta acá tienen alguna consulta.